Buenos días a todas y todos. Yo soy Cristina Reyes. Les doy la bienvenida a la presentación del informe Libertad ante la pandemia por COVID-19 en los centros penitenciarios que elaboramos en México Unido contra la Delincuencia, con el cual pretendemos aportar a la discusión sobre las medidas que se han tomado en el sistema penitenciario mexicano para contener la propagación de este virus, mientras se garantiza la reinserción social de las personas privadas de libertad. Le quiero dar el día de hoy la bienvenida a este panel a Paola Zavala, socia fundadora de Organización Comunitaria por la Paz Ocupa, y María Sirvent, directora ejecutiva de Documenta AC, quienes nos darán el día de hoy sus comentarios respecto a este informe. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y también está con nosotras Frida Ibarra, directora de Incidencia, y Fernanda Rebollar, abogada de la Clínica de Litigio, ambas de México Unido contra la Delincuencia y autoras de este informe. Y bueno, sin más preámbulo, le cedo la palabra a Fer para que inicie con la presentación del informe Libertad ante la pandemia por COVID-19 en los centros penitenciarios. Muy buenos días, muchas gracias, Cris. Ya estoy en la presentación de la pandemia, de la libertad ante la pandemia por COVID-19 en centros penitenciarios, medidas de preliberación implementadas durante 2019 y 2020. Bueno, como lo mencionaba Cris, exactamente el informe se trata principalmente sobre los beneficios de preliberación otorgados entre 2019 y 2020, es decir, durante el periodo de COVID-19. Y bueno, tomando como punto de partida que el sistema penitenciario se organiza bajo la base del respeto a los derechos humanos, el trabajo y la capacitación para la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción social del sentenciado. La reinserción social, asimismo, forma parte de los principios de este sistema. Es entendida como la restitución del pleno ejercicio de las libertades tras el cumplimiento de una sentencia o una medida ejecutada con respeto a los derechos humanos. Pero a pesar de que el sistema penitenciario se rige por estos principios, la última encuesta nacional sobre población privada de la libertad, realizada en 2016, demuestra algo muy contradictorio, ya que tiene registro de que las condiciones de higiene, espacio y salubridad son muy precarias. Tan solo el 45.6% de las personas privadas de la libertad compartían celda con más de 5 personas durante 2016 y un 40.9% apenas recibió instrumentos, insumos para aseo personal. Esto quiere decir que las condiciones no son muy adecuadas, y para esto, en 11 de marzo de 2020, la OMS declaró a la actual epidemia de COVID-19 como pandemia mundial, y ante dicha emergencia se implementaron medidas dentro de los centros penitenciarios. Tal como lo redacta y lo documenta ACE, las medidas de prevención dentro de los centros penitenciarios son la suspensión de visitas, el uso de cubrebocas, lavado de manos, uso de gel antibacterial y no tener contacto físico. Sin embargo, se cuestiona qué tan eficaces pueden llegar a ser estos mecanismos de prevención en un espacio que es altamente confinado. El objetivo del informe se centra principalmente en demostrar la dinámica de los beneficios de preliberación durante 2019 y 2020, años que se consideran relevantes dentro del contexto de la pandemia, lo que nos permite identificar la política penitenciaria que ha decidido adoptar cada estado. Este enfoque surge a partir de que consideramos que ante las faltas de condiciones que aseguren la salud y la plena reinserción social de las personas privadas de la libertad, se deben de buscar y aplicar políticas públicas que busquen y favorezcan a esta población que es altamente olvidada. Y también señalar que es una obligación del Estado implementar medidas que respeten los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, ya sea que estén compurgando una sentencia o porque estén en prisión preventiva. Bueno,
Los beneficios de preliberación, asimismo, son medidas que se conceden a las personas privadas de la libertad que cumplen con ciertas condiciones a fin de impulsar su reinserción social fuera de los centros penitenciarios. Es indispensable y necesario impulsar los beneficios de preliberación, ya que tienen un mayor impacto no solo en la contención del virus dentro de los centros penitenciarios, sino que también en la reinserción social de las personas privadas de la libertad. Por ello, el informe evalúa y visibiliza cómo las 32 entidades federativas han implementado este mecanismo y cómo es necesario hacer un llamado a ciertos estados sobre la falta de aplicación de los beneficios de preliberación. Bueno, el artículo 146 de la Ley Nacional de Ejecución Penal prevé la preliberación por criterios de política penitenciaria. Este se actualiza cuando la autoridad penitenciaria, con opinión de la Procuraduría correspondiente o de la Fiscalía, en su caso, puede solicitar al Poder Judicial la conmutación de la pena, la liberación condicionada o la liberación anticipada de un grupo determinado de personas sentenciadas de acuerdo a algunos criterios. Para el informe, uno de los criterios más relevantes es el que se encuentra en la fracción sexta de este artículo, el cual señala que la liberación se puede dar cuando la continuidad de la aplicación de la pena es irrelevante para los fines de la reinserción del sentenciado o para prevenir su reincidencia. Bueno, el objetivo la falta de información pública. Ahorita vamos a hacer como un análisis de la estructura que tomamos para realizar el informe. Ante la falta de información pública sobre cómo se está llevando la pandemia dentro de los centros de reinserción social, nos obligó a realizar diferentes solicitudes de información a todas las entidades del país. Cada una de las autoridades a las que se le realizó la solicitud de acceso a la información estaba destinada para cada estado. Estas se dividieron en la autoridad penitenciaria, la Procuraduría o Fiscalía en su caso y el Poder Judicial. La autoridad penitenciaria porque es la encargada de realizar las solicitudes para los beneficios de preliberación. La Procuraduría y la Fiscalía porque tienen que emitir su opinión respecto a la solicitud que está realizando la autoridad penitenciaria y el Poder Judicial porque tiene la facultad de otorgar estos beneficios de preliberación. Vamos con el contenido de las solicitudes de acceso a la información. Para ser muy breve, cada solicitud se le cuestionó a cada autoridad sobre las solicitudes del beneficio de preliberación que recibieron, ya sea en general, por motivo de COVID-19 o por el artículo 146, fracción sexta. En el segundo caso es que de estas solicitudes, ¿cuántos beneficios de preliberación otorgaron? También en general, por motivo de COVID-19 y por el artículo 146, fracción sexta. Y después también se preguntó en qué centros penitenciarios se recibieron los beneficios de preliberación y cuáles fueron los de preliberación. Bueno, atendiendo el contenido de las solicitudes y sus respuestas, la información se clasificó en los siguientes rubros: el beneficio de preliberación de forma general, el beneficio de preliberación por motivo de la contingencia sanitaria de COVID-19 y el beneficio de preliberación en términos del artículo 146, fracción sexta de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Por último, a fin de identificar cuál ha sido la política penitenciaria implementada durante la pandemia, se realizaron solicitudes de acceso a la información hacia las autoridades penitenciarias sobre el número de contagios, el número de muertes y las medidas sanitarias implementadas en cada uno de los centros de reinserción social. Y bueno, le paso la palabra a Frida. Muchas gracias. Muchas gracias, Fer. Bueno, ahora vamos a ver cuáles son las medidas de preliberación que han implementado las autoridades penitenciarias y cuáles son estos resultados que con el informe de México Unido pudimos obtener acerca de la implementación de estos mecanismos en una situación de urgencia, dadas las condiciones de sobrepoblación, de hacinamiento de los centros penitenciarios que ya nos explicaba Fer. Bueno,
En términos del beneficio de preliberación general, tenemos resultados que nos revelan que la mayoría de las entidades federativas efectivamente aplican algún tipo de beneficio de preliberación. Tenemos 29 estados, entre ellos Aguascalientes, Baja California Sur. Nada más 2 entidades se declararon incompetentes, Michoacán y Querétaro no quisieron darnos información, y Nayarit fue la única entidad que nos explicó que durante 2019 y 2020 negaron todas las solicitudes que recibieron para beneficios de preliberación en general. Ahora vamos a ver la que sigue, Fer, por favor. Ahora vamos a ver cuáles han sido los resultados específicamente sobre el artículo 146, fracción sexta de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que a nuestro parecer podría haber sido implementado en mayor medida en este contexto de pandemia. Y aquí vamos a ver resultados más negativos, ¿no? Por ejemplo, 6 estados no nos contestaron o bien se declararon incompetentes. Baja California, Estado de México, Nayarit y Nuevo León no nos dieron respuesta. Querétaro y Michoacán se declararon incompetentes. 19 entidades afirmaron no recibir solicitudes. Esto es bastante grave porque, como vimos, por criterios de política penitenciaria, pues la autoridad penitenciaria podría haber tratado de impulsar estas solicitudes. Sin embargo, 19 entidades no tuvieron ni una sola de este tipo de solicitudes. 2 entidades informaron que negaron el beneficio. Este fue el caso de Durango y de Tlaxcala. Y 5 entidades, nada más 5 entidades, afirmaron otorgar el beneficio. Y esto es el caso de Coahuila, Hidalgo, Morelos, Oaxaca y Veracruz. Esto nos revela pues que el impacto de la aplicación de este artículo 146, fracción sexta, es muy mínimo. Bueno, ahora vamos a pasar a los beneficios de preliberación que implementaron nuestras autoridades para atender al contexto de la contingencia sanitaria por COVID-19. Aquí tenemos información, pues, digamos, dividida, porque tanto 13 entidades negaron este tipo de beneficios, pero también 13 entidades otorgaron este tipo de beneficios, y aquí tenemos la información específica por estado y ustedes los van a poder consultar en mayor detalle con el informe, donde, por cierto, hay que decir que también viene el número de solicitudes que recibió cada entidad, y de ese número de solicitudes, cuántas fueron negadas y cuántas fueron otorgadas. Ahora, también 6 estados se declararon incompetentes o no contestaron. Por ejemplo, Michoacán y Querétaro se declararon incompetentes. Baja California, el Estado de México, Nuevo León y Sinaloa señalaron que no contaban con la información clasificada para responder si los beneficios de preliberación fueron otorgados por este motivo. Ahora, sobre las medidas que ya les comentaba Fer, que nosotros preguntamos no solamente sobre el tema de medidas sanitarias, por ejemplo, se aplicaron los protocolos de atención y prevención a la pandemia, sino se aplicaron medidas que estuvieran o que tuvieran como objetivo la preliberación de personas con motivo del COVID-19. Y si bien la mayoría de las entidades efectivamente aplicó medidas de prevención y de contención, como incluso la restricción de visitas, el uso de cubrebocas o intentar aislar a las personas que presentaran síntomas dentro de los propios centros de reclusión, para el tema de las medidas que tendieran a la preliberación de personas, el resultado fue pues más mínimo, ¿no? 7 entidades afirmaron que no implementaron nada de este tipo de medidas. Aguascalientes, Michoacán, Jalisco, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora y Tlaxcala se encuentran en este rubro. 10 entidades no dieron información sobre haber implementado estas medidas. 4 entidades sí implementaron este tipo de medidas, pero afirmaron que no beneficiaron a nadie, ya sea porque en una de las respuestas venía que consideraron que no fue necesario, y en otra era pues que simplemente no se cumplían con los requisitos que establecía la ley. Y bueno, 11 entidades sí implementaron este tipo de medidas y se liberaron personas gracias a la implementación de estas medidas. Entonces hablamos que menos de la mitad de todas las entidades que están en nuestro país pues dieron algún tipo de resultado en este sentido.
ahora vamos a pasar al tema de las conclusiones. ¿Qué nos podrían decir estos resultados, no? La primera, pues como vimos, es que la mayoría de las entidades federativas no cuentan con registros específicos. Hay un desconocimiento de la preliberación en términos de la fracción sexta del 146 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Algunas entidades nos dijeron que no cuentan con información a ese grado de detalle. Baja California, Estado de México, Guanajuato y Nuevo León estuvieron en este supuesto. La segunda es que las fiscalías de las entidades federativas a las que nosotros preguntamos pues se declararon incompetentes en todos los casos, menos en el caso del Estado de Durango, y esto aun cuando vimos que tienen facultades de emitir opiniones para estas medidas. Luego la tercera es que todas las entidades federativas, con excepción de la Ciudad de México, nos dan respuestas generales sobre por qué negaron las solicitudes de beneficios de preliberación. La mayoría, como lo decía antes, solamente dice que no se cumplen con los requisitos de la ley, y esto pues es preocupante porque limita mucho la posibilidad de monitorear cuáles son los criterios bajo los cuales se están decidiendo quién sí y quién no puede tener una solicitud, y si no hay como un poco de arbitrariedad detrás de estas decisiones. Luego la cuarta es que las respuestas por parte de los órganos jurisdiccionales a veces no coincidían con las respuestas de las autoridades penitenciarias dentro de un mismo estado, y este fue el caso de Durango, el Estado de México y de Coahuila. Ahora vamos a pasar a, bueno, otra cosa importante que decir sobre la información disponible es que a pesar de que en términos prácticos hicimos la misma pregunta en dos ocasiones distintas, primero cuando se les preguntó si otorgaron beneficios de preliberación por motivo de la contingencia sanitaria de COVID-19, así directamente, y segundo cuando les preguntamos sobre las medidas, y aquí se les cuestionó sobre el número de personas privadas de su libertad que fueron liberadas a raíz de estas medidas implementadas por motivo de COVID-19. Entonces, en términos prácticos, estas dos preguntas eran la misma. Sin embargo, 7 entidades dieron respuestas distintas a la misma pregunta, y yo quiero destacar principalmente el caso de Coahuila y el caso de Durango, donde hay diferencias abismales entre una y otra respuesta. Por ejemplo, en la pregunta 1, Coahuila nos dijo que liberó a 275 personas por el COVID-19, y luego en la pregunta 2 nos dice que solo liberó 5 personas, y Durango en la pregunta 1 nos dice que liberó 3 personas, y en la segunda pregunta nos dice que liberó 400 personas. También Yucatán y Morelos, la pregunta 2 decían que no tenían resultados, no nos dieron respuesta, pero en la pregunta 1 sí nos dieron algunas personas que fueron liberadas. Entonces ahí pues hay un poco de desconfianza sobre el tipo de monitoreo que están haciendo las autoridades penitenciarias y el tipo de información que entregan al momento de hacer las solicitudes de acceso a la información. Ahora vamos a pasar a las conclusiones en términos de los resultados de los beneficios de preliberación, ¿no? Primero, como les decía, muy pocas entidades dan beneficios con motivo del artículo 146, fracción sexta, aunque destaca el caso de Coahuila con 282 personas y de Veracruz con 23. En cambio, las demás entidades que dieron beneficios por esta fracción específica, pues solo cuentan con 2 o 1 persona liberada por estos motivos. Y bueno, también a pesar de esto, pues hay entidades que, si bien no aplicaron el 146 fracción sexta, sí afirmaron haber otorgado beneficios de preliberación con motivo del COVID-19, y eso pues nos indica que hay otros supuestos bajo los cuales los están otorgando. Este es el caso, por ejemplo, de Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, y destaca, por ejemplo, en términos de personas liberadas, el caso de Durango, que liberó 400 personas por motivo de COVID-19, luego Coahuila, que dice que liberó 275 personas, y Veracruz, que liberó 111 personas. Nada más con el hincapié pues, de que hubo discrepancia en estas 3 entidades con la pregunta 1 y la pregunta 2 que ya les mencionaba. Y además, a pesar de esto, de que sí se está haciendo aplicación del beneficio de preliberación por COVID-19, la verdad es que es insuficiente, por ejemplo, porque solamente 13 de 32 entidades afirmaron haber aplicado medidas de preliberación de personas con motivos de la pandemia.
Y también preocupa pues que solamente Guanajuato, Nayarit y Colima afirmaron implementar esta guía para llevar a cabo preliberaciones en el marco del COVID-19 que habían impulsado la Secretaría de Gobernación con las autoridades penitenciarias para colaborar y agilizar estos trámites de preliberaciones. La que sigue, por favor. Ahora también tenemos resultados en cuanto a los contagios y en cuanto a las muertes de COVID-19 durante 2019 y 2020. Primero decir que para 2019 todas las autoridades nos contestaron que no registraron contagios, pero para 2020 pues las cosas cambian y eso pues se revela porque ahí, digamos, inicia un poco más la pandemia en nuestro país. Destaco las entidades que tienen más contagios, sobre todo la Ciudad de México, que tiene 2.092 contagios y 64 muertes. Esto es una diferencia completamente abismal con lo que sucede en otras entidades, porque, por ejemplo, el segundo lugar lo ocupa Chihuahua con 334 contagios y 13 muertes, luego Jalisco con 228 contagios y 14 muertes. Ahora, en cuanto a las entidades que tienen menos contagios, pues Aguascalientes nos sorprende pues que nos contestó que tiene registrados 0 contagios, 0 muertes, Nayarit 2 contagios, 0 muertes, y luego siguen Michoacán y Tlaxcala con 3 contagios. También nos preocupa de sobremanera que información de cuántos contagios y cuántas muertes existen en los centros penitenciarios, y ese es el caso pues de Tabasco, de Morelos, de Puebla, de Querétaro, de Tamaulipas y de Zacatecas. Y también hay que resaltar pues, que el caso de Jalisco es una de las entidades que no implementó o que no hubo personas que recuperaran su libertad, encontrarse en uno de los primeros lugares con casos de contagio, y también preocupa que la Ciudad de México no nos haya dado información al respecto a pesar del número de contagios tan grande que tiene. Ahora vamos a terminar con algunas recomendaciones de preliberaciones por COVID-19, pero que igual pueden ser implementadas para el tema de la amnistía o para el tema del recientemente decreto anunciado por el presidente en cuanto a la manera de tratar de agilizar o a tratar de que sean efectivos los beneficios de preliberación que tenemos ya en nuestro alcance, digamos. La primera recomendación pues es tener información confiable sobre cómo se están aplicando estos beneficios de preliberación y además que esta sea pública, ¿no? Tenemos necesidad de saber a quiénes se le están aplicando, cuáles son las características de las personas beneficiadas, si hay algún estimado de quiénes podrían salir mediante este tema de las aplicaciones de los beneficios, también sobre las solicitudes recibidas, las solicitudes negadas, las solicitudes que están en proceso y sobre todo por el tema de las razones por las cuales se han negado, ¿no? Para tratar de monitorear cómo nuestras autoridades están determinando quién sí y quién no es acreedor a este tema de beneficios. Y la segunda, pues, es dar a conocer el mecanismo de las autoridades que están involucradas y sobre todo capacitarlas para que ellas, pues, no se vuelvan un obstáculo para la obtención de estos mecanismos. Y la tercera recomendación sería difundir de manera amplia estos beneficios para pues, que sean conocidos tanto por las personas privadas de su libertad como por sus defensores y como por los familiares para que ellos mismos puedan exigir la implementación de estos mecanismos. Y la cuarta también pues es evitar obstáculos necesarios para la obtención de estos mecanismos que muchas veces se burocratizan y hacen pues complicado que las personas puedan acceder a ellos. Además de que los requisitos pues tienen que ser flexibles, tienen que ser claros. Y la última pues implementar medidas de reinserción, porque pues no es suficiente que las personas recuperen su libertad, sino que realmente tengamos maneras de restituirles sus derechos y que puedan tener pues una reintegración correcta, ¿no? Y con eso termino. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Feri y Frida.
Pues definitivamente creo que el gran reto que tenemos en México sobre el sistema penitenciario, dentro de muchos otros, pero creo que uno de los fundamentales para que podamos monitorear cuál es el funcionamiento del sistema penitenciario es justamente el acceso a la información y el tipo de datos que maneja la autoridad penitenciaria. Bueno, ahora me gustaría darle la palabra a nuestras panelistas para que nos den sus comentarios. Primero, le daría la palabra a Paola. Y Paola, a mí me gustaría pues que nos des tus impresiones sobre este informe y que nos comentes sobre cuál es la importancia de las medidas de preliberación en el contexto de la pandemia y por qué existe una poca aplicación de los beneficios de preliberación, por qué hay tanta diversidad entre las entidades federativas. Adelante. Gracias, Cristina. Bueno, primero que nada, muchas felicidades por el trabajo que han realizado. Fernanda, Frida, muchas felicidades. Evidentemente, por todos los aportes que nos han dado desde México Unido contra la Delincuencia para poder analizar qué es lo que está sucediendo en las cárceles. Como ya lo dicen ustedes, pues las cárceles son espacios totales, absolutamente cerrados, en donde solo nos queda confiar que la información que nos dan de alguna manera es cierta, ¿no? Cuando estamos dándonos cuenta de manera alarmante, y de eso tendremos que hablar, de que el mismo dato te lo dan, te dan el mismo dato con diferencias del 400%, ¿no? Entonces, no tenemos ninguna certeza, ¿no? Incluso lo que ustedes están presentando hoy son intuiciones, porque la verdad es que en la mayoría de los centros penitenciarios de los estados de la República no hay justamente un sistema de información fiable que pueda permitirnos saber qué es lo que está sucediendo dentro de las prisiones. Y además son como varias autoridades que están, como ustedes bien lo explicaron, que están como metidas en esta cadena, ¿no? Que son primero la autoridad penitenciaria, después la fiscalía y después los jueces de ejecución. Ahora, ¿cuáles son los valores que yo creo que influyen para que estas cuestiones sean muy distintas? Bueno, primero, el número primero, que como ustedes dijeron, en el artículo 146, donde vienen las posibilidades de preliberación, pues hay un verbo que es una catástrofe, que es podrá, ¿no? La autoridad penitenciaria podrá pedir, o sea, podrá detonar el proceso de preliberaciones en todos esos casos. Entonces puede o puede no, ¿no? Sin ningún tipo de consecuencia, es ninguna. Entonces, aquí pues hay un montón de variables, ¿no? Desde que hay, según el Estado de la República y la visión con la que se esté llevando la perspectiva de seguridad, en realidad las autoridades están sumamente concentradas en realidad en meter más gente a la cárcel que en sacarla, ¿no? O sea, no es para nada una prioridad de nadie que las personas estén fuera de la cárcel, ¿no? No vende políticamente, nadie entiende por qué alguien tendría que salir de la cárcel si tiene una sentencia, por qué vamos a preliberarlos, son malos malísimos, las mismas autoridades, ¿no? Entonces no lo priorizan en lo absoluto y además no tienen ningún tipo de consecuencia legal de no hacerlo. O sea, no hay responsabilidad porque pues pueden o no pueden y eso depende de su voluntad. Y eso además abre la puerta evidentemente a un tema de corrupción de manera muy grande, ¿no? Pues a lo mejor puedes con quien corrompe, ¿no? A la autoridad si cumples con los requisitos o no, ¿no? Entonces la venta de libertades puede ser ahí también una puerta abierta que hay que revisar. Creo que ese artículo hay que reformarlo y hay que ponerlo como un tema de obligación de la autoridad cuando se den ciertos requisitos. Creo que un poco también el decreto del presidente que anunció va más bien como a asumir esta posibilidad de hacerlo, ¿no? Como una obligación, y eso me da gusto. Creo que hacia allá va dirigido, porque ya está previsto en la ley, pero no lo hacen, ¿no? Entonces, bueno, en resumen, decir primero que es una cuestión que pueden o no hacer las autoridades, que el sistema de información es muy vago en las cárceles, y tres, que estamos concentrados en mucho más en meter a las personas a la cárcel que en sacarlas. De ahí me voy como a la siguiente pregunta, que es, ¿cuáles son las consecuencias de tener estas cárceles sobrepobladas y más en un contexto de pandemia, ¿no? ¿Y por qué queremos y muchos hemos insistido en que las personas tendrían que salir de la cárcel para que las cárceles no estén hacinadas, ¿no? Entonces, primero es evidentemente que, como ya se ha dicho y es muy claro,
Cuando hay hacinamiento, pues las medidas de sana distancia son imposibles. También en la mayoría de los centros penitenciarios lo que hay son enfermerías, ¿no? No hay una atención especializada. Sacar a las personas que se ponen gravemente enfermas es muy costoso para la autoridad, para sacarlas a hospitales públicos, y además eso evidentemente también afecta afuera, ¿no? O sea, si tienes un número de contagios altos como la Ciudad de México, por ejemplo, que también evidentemente está relacionado con el número de personas internas que hay en la Ciudad de México, pues aumenta la posibilidad de que tengas que sacar a varias personas a hospitales públicos, y eso es que haya un lugar menos para los civiles afuera. Pero también quiere decir que muchas veces no lo sacan, la verdad, y que no tienen dentro de prisión una atención médica adecuada, lo cual eleva su posibilidad de morir dentro de los centros. Entonces, hemos insistido mucho, primero porque está en la ley, porque tendría que ser un sentido humano, sobre todo como ustedes han dicho, cuando no tiene ya ninguna consecuencia en el tema de reinserción social ni de prevención del delito, el tema de la pena. Y una parte que me parece importante señalar y dejar puesta en esta primera intervención sobre la mesa es que no solo es un tema de la autoridad penitenciaria. Como vimos, la autoridad penitenciaria puede hacer el saque, ¿no? La solicitud a los jueces, pasando por la opinión de los fiscales. Pero la verdad es que eso también tiene que ver con el número de jueces de ejecución en cada entidad federativa. Hay entidades federativas donde no hay jueces de ejecución. O sea, hay 1 o 2 para un montón de personas privadas de la libertad. Y otra cosa que yo subrayaría mucho es que el 40% de las personas que están privadas de la libertad, y de eso, o sea, no sé que no es el objeto del informe, pero sí hay que señalarlo, pues están en prisión preventiva, ¿no? Entonces, claro que podría ser una facultad del Poder Judicial cambiar la medida cautelar en la mayoría de los casos, ¿no? O sea, por lo menos cuando no sea oficiosa, los jueces pudieron haber cambiado las medidas cautelares, la Defensoría Pública, que también está adscrita al Poder Judicial, tendría que haber pedido el cambio de medidas cautelares en todas aquellas personas que no estaban vinculadas a prisión preventiva oficiosa, y tampoco se hizo, ¿no? Entonces, sí creo que habla de una política de Estado en la que no hay ningún interés de voltear a ver a las personas dentro de prisión, saber por qué están adentro, cuáles son las fallas del sistema que hacen que estas personas estén adentro. Tanto me está hablando de temas estructurales como pobrezas, desigualdades y tal, pero también jurídicas, ¿no? O sea, cómo es que alguien está dentro en prisión preventiva, no le cambian la medida cautelar y se enferma dentro de prisión, ya ni siquiera ha sido declarado culpable. No es que los culpables lo merezcan, pero estás ahí en el incierto jurídico. Entonces, bueno, dejaría estos puntos para seguir la conversación. Perfecto, muchas gracias, Paula. Sí, como dices, creo que todavía tenemos muchas discusiones pendientes, sobre todo para preguntarnos, para empezar, quiénes están dentro de prisión y por qué, y si realmente es necesario que estén ahí. Y ahora me gustaría darle la palabra a María Sirvent, que aquí quiero resaltar que el trabajo que ha hecho documenta con el Observatorio de Prisiones, Nacional de Prisiones, nos ayudó muchísimo para darnos luz sobre las medidas que se han ido implementando en los centros penitenciarios y ver qué es lo que está haciendo falta para poder empezar a hacernos preguntas y hacer este informe. Entonces, María, me gustaría que nos platicaras tus impresiones sobre este informe y si tú consideras si es posible afirmar que las medidas generales de prevención son suficientes para garantizar tanto la salud como la reinserción social de las personas privadas de libertad, sí o no, y por qué, y cómo es que podríamos hacer efectivos los beneficios de preliberación. Adelante. Y pues muchas gracias a México Unido por la invitación. Pues la verdad es que me interesó mucho el informe, porque como saben nosotros también hemos pues dado seguimiento a cómo ha actuado tanto el sistema penitenciario, el Poder Judicial, y también hemos hecho algunas iniciativas jurídicas. Entonces me interesó mucho pues los datos y estuve comparando, ¿no? con algunos otros datos que nosotros tenemos y pues de primera, o sea, vista, me resaltó muchísimo que hay muchos datos que no coinciden, ¿no? El contrastar esta información creo que es súper importante porque es darnos cuenta de la falta de información fiable que hay sobre el sistema penitenciario. Ya es opaco,
no es transparente y aparte hay esta información tan dispareja, pues me pareció como interesante y grave, ¿no? Pero interesante como para analizarle y en ese sentido, pues, agradecer y felicitar este informe que hacen y que ustedes sacan y que abonan la discusión. Mientras más información tengamos, también nosotros como organizaciones podemos ir mejorando nuestras estrategias de, pues, de incidencia y cómo hacer y por dónde ir trabajando. Entonces, bueno, yo traigo como varias opiniones sobre las preguntas que me hacen. Como les digo, estuve contrastando algunos datos, entonces si me extiendo ahí me paran, porque pues la verdad me interesó bastante, ¿no? En la información que ustedes están aquí presentando. Sobre la primera pregunta de si las medidas son suficientes para garantizar el derecho a la salud, la reinserción, bueno, creo que aquí definitivamente tendríamos que decir que no, que las medidas implementadas no han sido suficientes. Y de cómo podemos hacer para que se puedan implementar mejor, daré como algunas ideas al final, pero ¿por qué creo que no han sido suficientes las medidas que se han implementado? Pues aquí me gustaría un poco señalar pues, en el contexto en el que estamos, ¿no? Siempre ha sido importante voltear a ver a las cárceles, son una bomba de tiempo, pero definitivamente la pandemia del COVID pues vino a evidenciar una crisis en la cual se encuentra el sistema penitenciario. Las prisiones en México, como sabemos, ahí viven muchas personas con muchos privilegios por un lado y por otro lado quienes viven bajo muchos abusos. Y pues esto sucede evidentemente en lugares en donde la corrupción predomina. A lo largo de los años del trabajo de Documenta hemos llegado a la conclusión de que la corrupción sí es uno de los obstáculos principales, ¿no? Para lograr la protección, la garantía, la promoción de los derechos humanos. Yo estuve revisando la EMPOL, esta encuesta del INEGI del 2017, en donde dice que el 55.4% de las personas que fueron entrevistadas dicen que han sido víctimas de corrupción en un centro penitenciario, esto específicamente de la Ciudad de México, pero es un casi 30% más que a nivel nacional. ¿Y por qué menciono esto? Porque se relaciona mucho con el tema que hoy nos ocupa. Porque en un contexto de encierro, ser víctima de corrupción tiene un impacto en todos los accesos a los servicios básicos. A los servicios básicos como son los utensilios de aseo, los jabones, todo va a costar en la prisión, ¿no? Y nuestras prisiones se caracterizan justo por la corrupción, el autogobierno, el hacinamiento, todo lo que ya sabemos y que estaban mencionando, lo cual trae como consecuencia pues muchas violaciones a derechos humanos. Entonces vemos que uno de los grandes problemas es el hacinamiento. Hay testimonios que dicen que hay celdas en las que duermen hasta 30 personas en una misma celda, parados en hamacas, sentados. Entonces, ¿qué vino a evidenciar la pandemia del COVID? Desde el inicio de la pandemia, inclusive desde Documenta, antes de que empezara el primer contagio, se interpusieron algunos recursos jurídicos, se señaló que los efectos iban a ser terroríficos, ¿no? Y que podría tener el virus en las cárceles, si no se tomaban las medidas adecuadas para contenerlo. Creo que las medidas que se han ido tomando a lo largo del tiempo, pues no fueron suficientes, ¿no? Tenemos ahí ya las cifras de contagios y muertos que señalaron, ahorita me gustaría hacer alguna mención sobre esas cifras. Y pues obviamente la preocupación sobre los efectos que iba a tener eran por la realidad que se vive en nuestras prisiones, espacios que son particularmente propicios para el esparcimiento del virus, ¿no? Pues, ¿por qué razones? Ya lo dije, por un lado por el hacinamiento, pero también por el otro lado por esta falta de agua potable, de productos de higiene, de falta de atención médica de calidad. ¿Por qué dije lo de la corrupción? Pues porque muchas personas no tienen acceso a estos productos de higiene básico, ¿no? También aquí del EMPOL se puede desprender que el 40.9% de las personas privadas de libertad reportaron nunca haber recibido un artículo de aseo. ¿De dónde obtienen estas personas los artículos de aseo? Pues de sus familiares, pero justamente una de las medidas tomadas fue suspender la visita o restringirla. Entonces,
evidentemente estamos frente a lugares de encierro, con hacinamiento, sin productos de aseo, con visita restringida. Entonces, ¿qué iba a pasar? Pues evidentemente iba a haber contagios, iba a haber muertes. Los datos que nosotros tenemos son básicamente los de la CNDH, y que concuerdan completamente con los datos del informe de los accesos a la información de ustedes, pero pues, que son realmente la única fuente oficial. Me parece que en esos datos aparte existe un subregistro. Yo no podría decir que estos datos que ahorita en la introducción presentaron son realmente el número de contagiados o el número de muertes que hay. Los datos, la verdad, los comparé, concuerdan totalmente. No hay ningún registro oficial a nivel federal sobre la población penitenciaria afectadas. Existe de la CNDH, que la metodología de la CNDH ha sido hacerles preguntas, ¿no?, a los estados. Entonces realmente estamos confiando de lo que los estados están respondiendo. Por eso en ese sentido creo que los datos concuerdan. ¿Por qué creo que hay un subregistro? Porque hay penales que seguramente no aportan completa su información, porque hay muchas personas, de acuerdo a los testimonios de encuestas que hemos hecho familiares, que disimulan los síntomas. Por esto que decían, una de las medidas tomadas fue el aislamiento. Entonces las personas, para no ser aisladas, disimularon síntomas. Y por otro lado, porque no hay pruebas suficientes, ¿no? Si no existieron en su momento pruebas suficientes aquí al exterior, menos al interior. Entonces mucha gente empezó a morir, no se sabe, no está registrado que murió por el COVID, ¿no? Y esto aquí es importante contrastar estos datos que ustedes mismas mostraron sobre las muertes, contrastarlo, por ejemplo, con las muertes que mencionan los cuadernos mensuales, ¿no?, de la información estadística penitenciaria, que es información oficial, en donde es nada más por mencionar algunos datos que me parecen importantes. Es impresionante cómo de abril del 2020 a mayo del 2020, que es los inicios de la pandemia y la primera ola, subieron drásticamente, ¿no? En abril del 2020 tenemos que murieron dentro de prisión 49 personas, y en mayo 154 personas, es decir, 3 veces más que en abril. ¿Qué problemas tenemos aquí con la información? También ustedes se enfrentaron a esos problemas. Yo leyendo el informe lo veo. La información no está desagregada. No sabemos por qué mueren estas personas. Son meras hipótesis las que se pueden tener, porque pueden morir por muchísimas causas. Sin embargo, pues puede ser casualidad. Pero al final, mayo del 2020 es el mes con la tasa más alta de decesos en prisión en los últimos 3 años, ¿no? Al final es la opacidad con la que se vive en el sistema. Hay un incremento muy grande de estas muertes y no sabemos las causas, y quizá nunca las sabremos. Pero bueno, creo que son datos importantes que tenemos que seguir monitoreando. Y es en todo este contexto que acabo de decir, pues, que resultaba indispensable poder implementar una estrategia de deliberaciones. Si bien todas las medidas que se tomaron de las campañas de sensibilización al interior, se dio algunos cubrebocas, el jabón, ¿no? Si bien todo eso está bien, sin embargo son espacios en los que indiscutiblemente la sana distancia, el lavado de manos no se puede dar como se puede dar aquí al interior. Y sí creemos que las liberaciones son la mejor medida para prevenir más contagios, pero pues también, como decían en su propio informe, también son medidas que se deberían de tomar más allá de una pandemia, ¿no? Más allá de una pandemia, como medidas en que en verdad en las prisiones no estén quienes no deberían de estar. Y aquí un poco pues ya vimos los datos, se dieron pocos beneficios de preliberación. También hay muchísimas herramientas jurídicas para poder dar muchos beneficios, están señalados en la Ley Nacional de Ejecución Penal. El artículo 146 que mencionan ustedes tiene muchos incisos. Yo sé que ustedes solo se enfocaron en uno, sin embargo hay varios otros incisos, inclusive el poder dar esta preliberación a adultos mayores, a personas con enfermedades crónico-degenerativas,
También el artículo 144 habla de varias formas de dar sustitutivos penales, cuando la prisión es innecesaria por la edad avanzada, por el grave estado de salud. Creo que herramientas hay muchas, pero no se han activado, no se han puesto en marcha. También sí destaca en los cuadernos mensuales de información de estadística penitenciaria cómo ahí nada más registran cuántos beneficios de libertad anticipada o sustitutivos penales otorgaron. Es drástico, ¿no? Como en mayo y en junio del año pasado otorgan muchísimos menos. Es decir, en abril del 2020 otorgaron 266 sustitutivos penales y en mayo 28, ¿no? Y en junio 60. Sí es drástico cómo bajó la forma en que se empezaron a dar beneficios de preliberación. Entonces, no solo no se cumplió la recomendación de muchos organismos internacionales de implementar medidas de despresurización de las prisiones en el marco de la pandemia, sino todo lo contrario, se dieron menos beneficios, lo dicen los datos de los cuadernos, los dicen los datos que ustedes obtienen. No solo eso, sino aumentó la población penitenciaria, ¿no? En el año 2020 ha seguido aumentando. En mayo del 2020 ha sido el mes en el que menos personas han sido beneficiadas, por ejemplo, con libertad anticipada. Creo que hay varios datos que nos dicen, ¿no? ¿Qué ha pasado en el 2021? Estuve comparando datos para el día de hoy. Estuve viendo cómo de libertad anticipada y de sustitutivos penales, por ejemplo, de libertad anticipada se otorgaron en enero 0, en febrero 16, en marzo 5, que son hasta donde hay información de estos cuadernos pública, realmente son mucho menos que los mismos que se otorgaron en los mismos meses en el año pasado, ¿no? En febrero solo 5 estados otorgaron algún beneficio de libertad anticipada. Entonces, sí es grave y cuáles son las razones, y esto se vincula con la segunda pregunta de cómo podemos hacer para implementar estas medidas de beneficios de preliberación. Bueno, en primer lugar, los datos no están desagregados por tipo de beneficio, ¿no? Cuando yo hablo de sustitutivos penales de los que informan los cuadernos mensuales, realmente yo no sé bien si se refieren a los sustitutivos penales que menciona el artículo 144 de la Ley Nacional de Ejecución Penal o algunos de los códigos penales. No sabemos bien a qué sustitutivo, a qué hipótesis, ¿no? Recae. Sin embargo, sí observo que es por este sustitutivo penal donde más beneficios se otorgan, de acuerdo a los cuadernos mensuales. Pero creo que algo nos puede decir para qué podemos accionar, ¿no? Jurídicamente para que se empiecen a implementar beneficios. ¿Por qué se aplicaron pocos durante la pandemia en particular? Creo que algunos hallazgos los mencionan ustedes en el informe, que para retomar, pues, por un lado, el desconocimiento de todas estas herramientas. No solo hay desconocimiento de estas herramientas por las propias autoridades, sino quizá por muchas organizaciones. Nosotros lo que hicimos para hacer efectivo el artículo 146, nosotros hicimos uso de la legitimación que nos da la Ley Nacional de Ejecución Penal como organizaciones de la sociedad civil y solicitamos al sistema penitenciario la aplicación del 146. Esto lo hicimos en la Ciudad de México, a nivel federal, en Jalisco y en Baja California. ¿Cuáles fueron los resultados? Y sería interesante después contrastar con más detalle con los resultados de México Unido. Pero bueno, en la Ciudad de México y a nivel federal, en ambos nos contestaron, tuvimos reuniones con ellos y lo que nos decían, y aquí se vincula con otra razón por la que no se otorgan suficientes beneficios de acuerdo al artículo 146, es que lo que nos decían era que mucha población no cumplía con los requisitos, que se habían hecho análisis de expedientes y que por los impedimentos de la ley, por los requisitos, mucha población no cumplía. Lo que se hizo en la Ciudad de México, lo cual me pareció muy interesante, creo que se podría replicar para poder activar el otorgamiento de beneficios por el 146, se hizo unas mesas de trabajo con todas estas autoridades que ustedes mencionan, Fiscalía,
poder, jueces de ejecución y sistema penitenciario, en los cuales en conjunto analizaron los expedientes. Creo que eso es una de las cosas que se podría hacer, es sentarse con los jueces de ejecución. También ya lo mencionaban hace rato, sentarse con los jueces de ejecución y saber también cómo tendrían que llegar a los casos idealmente planteados para que fueran otorgados los beneficios del 146 o del 144, que son los sustitutivos penales. Es decir, trabajar en conjunto y que los casos les llegaran realmente lo mejor posible, ¿no? Esto se hizo en la Ciudad de México y al final se lograron liberar a algunas mujeres. A nivel federal también lo están haciendo. A nivel federal ven difícil la aplicación de este artículo, también por los requisitos. Entonces creo que, bueno, aquí ya planteé una idea. Por otro lado, también creo que una de las razones por las que no... también quiero mencionar que en Baja California, cuando nosotros metimos la solicitud de que aplicar el 146, salió un comunicado público en donde se dijo que en junio de este año apenas, se iban a mandar 180 expedientes para otorgar este beneficio al Poder Judicial. No sabemos en qué ha pasado, pero seguiremos pues dándole continuidad. Por otro lado, otra razón por la que no se han otorgado suficientes beneficios ha sido por la suspensión que hubo de labores de los poderes judiciales en época de pandemia, ¿no? Nosotros estamos haciendo también un estudio sobre cómo respondió los poderes judiciales frente a varios instrumentos, varios amparos y solicitudes ante los jueces que metimos, y para velar sobre las condiciones al interior. Y lo que vemos es, bueno, en los primeros 3 meses de la pandemia se reportó una suspensión total de los jueces de ejecución. Y sí coincide, ¿no? Sí coincide, hace ratito que les decía que justamente habían bajado totalmente, ¿no? El otorgamiento, los números de otorgamiento de beneficios de marzo a abril del 2020, ¿no? Por otro lado, tenemos datos que 8 de los 32 tribunales decidieron que nada más iban a ver algunos beneficios que estaban pendientes de ejecución, pero que ya estaban en trámite. De las encuestas que nosotros hicimos a familiares, nos dijeron pues que sí, que el cierre de juzgados afectó en los procedimientos de sus familiares, ¿no? El 10.5 de los familiares que entrevistaron mencionaron que sus familiares no lograron obtener un beneficio de preliberación derivado del cierre de los juzgados. Entonces creo que también hay una razón y que coincide con la segunda ola de principios de este año, en donde yo les menciono que hay otro bajón, ¿no? De otorgamiento de estos beneficios. Y bueno, lo grave aquí, lo que les decía, no solo no se han otorgado beneficios, sino ha aumentado las personas en prisión. Aquí podría darles otros datos. Por tiempo me gustaría enfocarme más bien en algunas ideas que tengo de cómo se podrían hacer efectivos los beneficios, pero aquí pues nada más dejar que también es muy cuestionable porque el Poder Judicial no ha podido funcionar para poner en libertad a las personas, pero sí para poder seguirlas privando de su libertad. Entonces creo que ahí pues, es también cuestionable para analizar. Pero bueno, ¿cómo podríamos hacer efectivos los beneficios? Pues ya lo dije, por un lado con el artículo 146, creo que como organizaciones de la sociedad civil, como familiares, hay varias de acuerdo a la Ley Nacional de Ejecución Penal, varias personas que podrían hacer uso del interés legítimo y activarlo y solicitarle al sistema penitenciario estudie los expedientes y mande estos expedientes al Poder Judicial. Por otro lado, ya lo dije también, trabajar con los jueces de ejecución, hacer estas mesas en donde esté la fiscalía, en los estados que exista la Fiscalía Especializada de Ejecución, sentarse con los jueces de ejecución, con el sistema penitenciario y trabajar en conjunto. También analizar estos datos que tenemos con muchísimo más detalle que el que yo hice ahora. Y no sé, por ejemplo, yo por sustitutivos penales de los datos de los cuadernos mensuales es donde más han otorgado beneficios. Entonces, quizá solicitar esta información más desagregada, ver a qué población se los han dado y ver cómo podríamos hacer algunas estrategias de acompañar casos o de llevarlos también a través del interés legítimo. Y tratar de eso, en este trabajo con jueces de ejecución,
tratar de ver a qué barreras ellos se enfrentan al momento de otorgar los beneficios para que los casos puedan llegar pues lo más robustecidos posibles. Creo que para ser efectivos los beneficios es pues, conocerlos. Creo que están muy desconocidas todas estas herramientas que nos presenta la Ley Nacional de Ejecución Penal y pues tratarlas de implementar. Y también pues, a modo de conclusión, decir que creo que lo que nos deja este informe de México Unido, lo que nos deja el trabajo que también nosotras hemos estado haciendo, es que se necesita contar con datos públicos, confiables, oportunos, para poder ir tomando decisiones, que realmente no hay datos desagregados, hay muy poca información, no conocemos realmente la magnitud del problema, ni siquiera de cuántas personas están contagiadas, cuántas han muerto, y cuántos beneficios se han otorgado. No hay esa información realmente, y eso es lo que preocupa también, porque sin información, sin transparencia, es difícil que pueda haber justicia, es difícil poder, pues sí, poder acceder a la justicia plenamente, pero creo que tenemos que seguir monitoreando y seguir haciendo uso de estas herramientas jurídicas para accionar las leyes, para poder cuestionar a los jueces de ejecución que se pronuncien, y pues Sí. ir viendo que se va logrando. Gracias. Definitivamente. No, muchísimas gracias a ti, María. De verdad nos has dado muchísimos datos muy relevantes que solo personas y organizaciones que han estado al frente y que han dedicado toda su trayectoria a la protección de los derechos de las personas que están privadas de la libertad pueden tener de primera mano. Y bueno, muy brevemente, ya como para cerrar, me gustaría dar algunas preguntas que tenemos. Una brevemente, Frida, si nos pudieras compartir, porque nos pregunta Fabiola González en Facebook si tendremos algún dato sobre el tipo de delito por el que estaban en prisión las personas que recibieron el beneficio de preliberación. Gracias, Cris. Bueno, no fue algo que se preguntara específicamente en el informe, así que no lo tenemos, pero lo que sí están específicamente detallados en la Ley Nacional de Ejecución Penal son aquellos delitos por los que no se podrían dar este tipo de beneficios, por ejemplo, para las medidas de criterios de política penitenciaria. No podrían ser en casos de delitos, por ejemplo, de trata de personas, de delincuencia organizada, de secuestro y, por supuesto, los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, que pues como ya lo habíamos mencionado, cada vez la lista que está en el artículo 19 es más grande. Y aprovechando también unos minutillos nada más para resaltar pues la importancia de los mecanismos de preliberación sean aplicados de manera efectiva, ¿no? O sea, creo que constantemente existen estos esfuerzos por hacer cosas exteriores, a diferencia de lo que ya está planteado en la Ley Nacional de Ejecución Penal. Creo que hay que mirar los mecanismos que ya existen. O sea, sabemos que con la ley de amnistía, por ejemplo, había mucha pues esperanza quizás por el tema de cuántas personas saldrían, y hasta este momento pues han salido muy poquitas personas a pesar de tener más de 1,000 solicitudes al respecto. Entonces creo que hay que hacer como este énfasis en la aplicación efectiva de las preliberaciones. Gracias, sí. Bueno, justo en esta nota me gustaría darle la palabra a Paola para que nos dé nos explique, sobre todo a quienes nos escuchan, sobre este cuestionamiento que quedó, que por qué tendríamos que estarnos más interesados en liberar personas, por qué tendríamos que liberar personas que han sido sentenciadas de un delito, y justamente cuál sería, digamos, el cierre de caja que haya hasta ahorita de la ley de amnistía y lo que se viene ahora con el decreto que ha anunciado el presidente al respecto. Bueno, creo que lo que dicen es muy importante, sobre todo para generar como la empatía de las personas acá afuera, del relato punitivista que tenemos, ¿no? Creo que empieza desde ahí. Nos hemos vendido, comprado la idea de que la justicia es castigo, ¿no? Entonces, eso ha tenido muchas repercusiones a nivel social muy duras, porque todo
toda conducta que ha sido delimitada como delito, esperamos que tenga el mismo castigo que es la cárcel. Entonces, hay cárcel para un homicida, para un secuestrador, para alguien que cometió trata de personas, para alguien que robó, ¿no? Que robó en un transporte público, si quieres, pero o sea, que estaba robando. Y entonces creo que no hemos entendido bien cuáles son las consecuencias de esto a nivel individual, para ellos, ellas, sus familias, pero sobre todo a nivel social, que eso es la que nos interesa a todas y todos, ¿no? No dividimos el tipo de delitos, digo, no se nos ha ocurrido una manera distinta de hacer justicia, la tenemos un poco medio en el discurso de sí, hay que reparar el daño, ¿no? Hay que hacer justicia alternativa, ¿no? Hay que tener como otro tipo de salidas, pero no las hay. La verdad es que la única salida que hay es la cárcel, ¿no? Entonces, a ti te roban en la calle, te asalta un chavo con una pistola que puede ser de juguete, o tal vez un arma blanca, o incluso una pistola, y pues tú te asustas un montón, te baja tu quincena, y vas a exigir justicia a una fiscalía y entonces lo agarran, porque muy probablemente este chavo sea una persona con pocos recursos y lo puedan agarrar. Entonces lo agarran, si es que fue él, o agarran a una persona con ciertas características físicas que ya sabemos, ¿no? Moreno, de bigote, bla, 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 que, ¿no? Agarran y lo llevan a la cárcel y esta persona está en promedio 10 años, ¿no? O sea, por delitos de robo está en 10 años en prisión. Eso pues no me resuelve mi susto, ni me resuelve mi quincena, ni pasa nada, y decimos, pues esta persona ya está ahí, qué bueno, ya se hizo justicia, que pague porque yo que me esfuerzo y tengo esta vida honesta y esta manera de ganarme la vida honestamente, y esta persona va y roba, y la encierro ahí, ¿no? Y se acabó el problema. Y eso sucede casi nunca. Las personas cuando están privadas de su libertad sufren muchas cosas dentro de prisión. Tenemos las prisiones olvidadas, como estos centros de castigo en donde las personas deben de sufrir y deben de pasarla mal, y la noticia es que en general así sucede. La pasan muy mal, viven en un tema de escasez. Ya María habló de todos los temas de corrupción, no hay papel de baño en muchas de las prisiones, o sea, a ese nivel lo pongo, pero pues también evidentemente hay mucha violencia, hay violencia generada por las mismas personas que están a cargo de la seguridad de las personas privadas de la libertad, pero también hay violencia entre ellos, ¿no? Son espacios muy violentos y pasan muy malos años dentro, y las familias se empobrecen aún más porque irlos a ver cuesta muchísimo, y generalmente esto recae en las mujeres, ¿no? En sus parejas, en sus madres. Los hijos, ¿no? Otra vez, pues esta pobreza los lleva a más pobreza, una bola sin fin de violencia también, en su contexto social, que hace como que no se puedan romper estos círculos y se hagan al contrario más grandes, y eso socialmente pues nos cae, porque esta persona sí va a salir, la mayoría salen después de 10 años de estar en prisión, salen con un contexto mucho más mermado a nivel personal, pero también social, que hace pues un caldo de cultivo muy claro para la reincidencia, porque además ni siquiera hay ningún programa en libertad para que estas personas puedan integrarse efectivamente a la sociedad, que tengan oportunidades reales de integrarse, y eso va desde no ser discriminados hasta tener posibilidades de atender su salud emocional, de vincularse familiarmente, de hacer lo que les gusta a nivel laboral, ¿no? Que es lo que todos aspiramos, ¿no? Todos queremos realizarnos. Y de fondo lo único que les estamos acercando son algún tipo de capacitaciones para trabajos mal pagados, ¿no? Y entonces te das cuenta cuando ves justo la EMPOL que mencionaba María, pues que no, que la gente dentro de prisión trabajaba al momento de cometer un delito. Entonces, bueno, creo que replantearnos a quiénes estamos llevando a la cárcel, por qué los estamos llevando a la cárcel, nos damos cuenta cuando cruzas los datos que estamos hablando de un tema de pobreza muy fuerte. La mayoría, tenemos 163 casos por abogado de oficio, imagínense, o sea, qué tipo de defensa puede tener esa persona. Y un 98% de sentencias condenatorias. O sea, entonces, claro, pues a cualquier persona que agarran, si es pobre y le tocó defensor de oficio, ya sabe que va a acabar en prisión. Entonces estamos evidentemente criminalizando la pobreza en ese sentido. Esas son las personas que están poblando las cárceles. Y como decía María ahorita también, o sea, el otro tipo de opciones que da la ley de preliberación, muchas están vinculadas al pago de multa y reparación del daño. Entonces es lo mismo, ¿quién puede acceder a este tipo de beneficios? Pues quien tiene dinero para pagar la multa y el beneficio, ¿no? Entonces, pues no son estas personas pobres. Entonces, creo que hay que voltear a ver por qué estamos metiendo a estas personas a la cárcel si no tenemos otro tipo de salidas que no nos salgan tan caras a nivel social, pero tampoco a ellos a nivel individual y a sus familias, para romper los círculos de violencia
y aspirar a unas sociedades distintas. Perfecto, pues muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron. Nada más quiero recordarles que el informe está ya en la página de México Unido contra la Delincuencia para que lo puedan revisar y sobre todo pues tener en cuenta que es algo que se tiene que seguir investigando, que se tiene que seguir monitoreando porque todavía hace falta muchísima información. Y lo más importante es que tenemos que seguir monitoreando cómo es que el sistema penitenciario está funcionando porque pues están en riesgo las vidas de las personas y la libertad y la reinserción social. Pues muchas gracias, que pasen muy buen día. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ustedes.